Buenas tardes, mi nombre es Alexis Álvarez. Bienvenidos a Tardeando con un Café. El día de hoy vamos a tratar un tema que genera muchísimas preguntas y es los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Bien, entonces quédense conmigo y ya charlamos. Entonces, vamos a hablar primero del sistema muscular. Una de sus funciones principales es permitirle el movimiento del cuerpo humano y la forma y la postura corporal. Genera además calor a todo el cuerpo humano. Se compone de tejido muscular, esquelético, músculo insertado, habitualmente huesos muy cortos, y vamos a mostrar un poco de cuáles serían los principales. Por lo menos el esternocleidomastoideo y el trapecio son dos músculos que quedan aquí al lado del cuello, los podemos apreciar acá. Tenemos también lo que es el pectoral mayor, el deltoide, el bíceps, que hacen parte de las extremidades superiores, igual que el tríceps. Vamos ahora a la parte media. En la parte media podemos encontrar el recto abdominal y los oblicuos, que son esta partecita de acá. En la parte del inferior o en los miembros inferiores los podemos ver como el vasto externo, es esta parte externa de la pierna, el vasto interno, que es la parte muy interna, y en medio de ellos dos hay algo que se llama el sartorio, que es como una especie de tejido. Y vamos por la parte de la rótula, que es la parte de la rodilla. El gastrocnemio, que es la parte interna del pie, lo podemos ver acá, es esta parte interna. Y el sóleo, que es como la parte de acá, delantera, lo que cubre la parte de acá de enfrente de la parte inferior del pie. Y por último tenemos algo muy importante, y es el tendón de Aquiles. Ahora pasemos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema muy interesante. ¿Y por qué? Porque el sistema nervioso lo podemos conocer como sistema nervioso central. Está principalmente formado por el cerebro y la columna vertebral. Recordemos que la columna vertebral tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales y 5 vértebras lumbares. Además, el cerebro está formado por células, se le llaman neuronas, que son las que hacen las conexiones a nivel cerebral y mandan los impulsos nerviosos a través de ¿qué? De todos los nervios, es decir, el sistema nervioso periférico, todos los nervios que están alrededor del cuerpo y van hacia las extremidades. Una cosa muy interesante es que cuando nos dicen se le cruzaron los cables, que es una expresión generalmente que se usa cuando decimos o hacemos algo mal, y resulta que no, sí tenemos los cables cruzados. El cerebro trabaja de una forma tan perfecta que la parte izquierda del cerebro gobierna la parte derecha del cuerpo y la parte derecha del cerebro gobierna la parte izquierda del cuerpo. Además, podemos clasificar este sistema nervioso en dos, en el parasimpático y en el simpático. El sistema nervioso parasimpático se encarga de algunas funciones de activación, mientras que el simpático es el que hace las funciones casi que de apagado. Por ejemplo, el parasimpático ayuda a contraer las pupilas, mientras que el simpático las dilata. Son funciones de este sistema nervioso. También el parasimpático estimula la producción de saliva, el otro limita la producción de saliva, el simpático. Y si nos vamos un poquitico más allá, el parasimpático es el que ayuda en el hombre, tanto en el hombre como en la mujer, en la eyaculación. Favorece la eyaculación y en la mujer la contracción vaginal. Y ese en el simpático. Y en el parasimpático promueve la erección de los genitales. Además, recordemos que también están conectados con el resto de órganos del cuerpo, como por ejemplo lo que es el parasimpático contrae la vejiga, mientras que el simpático lo que hace es relajarla.
Y ahora pasemos al sistema esquelético, que es el que le da el soporte a todo el cuerpo. Y básicamente lo podemos encontrar clasificado de la siguiente forma. Los huesos de la cabeza, que son el hueso frontal, el hueso temporal, el pómulo maxilar superior y la mandíbula. Podemos también encontrar una de las partecitas, como normalmente yo las llamo, las alitas, que son la clavícula. Están las costillas, que se encargan de proteger, son como la armadura de los pulmones y muchos de los órganos internos que tenemos en la parte del tórax. Y en la parte trasera, algo muy importante, básicamente es como la viga y el soporte de todo el cuerpo humano, que es la columna vertebral. ¿Sí? Y su último huesito es el coxis, que termina casi ahí llegando a una partecita muy baja de la espalda. Tenemos uno de los huesos importantes también, y es uno de los que se caracteriza por la producción de médula ósea, ¿sí? Es el húmero. El húmero en su parte tiene interna esa cosita que le llamamos nosotros el tuétano a los huesitos cuando estamos comiendo, sea pollo o costillas de res o algo así. Ese huesito, eso se le llama la médula. Pasamos al sistema linfático. El sistema linfático viene muy ligado y muy interrelacionado con el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que hace? Las amígdalas, que son estas dos que quedan aquí debajo, son las encargadas de recoger infecciones. Y estos ganglios linfáticos cervicales, cuando hay una infección a nivel interno, una infección grande, estos ganglios se inflaman y lo que hacen es generar unas bolitas aquí debajo, igual que aquí debajo de las axilas y en la parte de la pelvis, que son los ganglios inguinales. También, como les mencionaba antes, el fémur es uno de los encargados de generar la médula ósea. El apéndice también es un órgano, pertenece al sistema linfático y es el encargado de recoger en cierta medida toxinas y cosas que no le sirven al cuerpo. Toda esta partecita que vemos por acá verde es el conducto torácico. Y vamos a hablar de algo muy curioso, el timo. El timo, que muchos no sabemos, podemos decir que queda aquí o queda en el estómago, pero no, el timo queda es aquí. ¿Y cuál es la función del timo? Es prácticamente es una glándula que es la que se encarga de incubar todas las células del sistema inmunológico, y a través de toda la parte del sistema linfático se puede irrigar a diferentes partes del cuerpo donde se produce una infección por bacteria o por virus para que la combata. Entonces, cuando aparece la bacteria, lo que hace el timo es empezar a producir los anticuerpos y se van transportando a través de la linfa, que es el líquido básicamente que va por este sistema. Y venimos al sistema inmunológico, que, como lo decía, ya viene muy estrechamente relacionado con el linfático, y es el que se encarga de producir toda la parte inmunológica, todos los anticuerpos, los CD4 y demás células que ayudan a combatir infecciones y enfermedades en nuestro cuerpo. Vamos con el sistema tegumentario, que no es más sino la piel. Decimos solamente, pero no, el sistema tegumentario también está formado por cabello y por las uñas. Las uñas no son más que queratina, igual que el cabello, solo que el cabello es una queratina un poco más maleable, ¿sí? Ya un dato curioso, las uñas cuando ya están creciendo, ¿por qué no sentimos cuando nos las estamos cortando? ¿Por qué no sentimos dolor? Porque ya son un tejido muerto, igual que el cabello. El cabello también ya es un tejido muerto. Entonces, el sistema tegumentario está compuesto por el cabello, la piel y las uñas. ¿Y qué es la piel?
Bueno, pues la piel es esto que vemos acá. La piel tiene varias capas. Podemos ver que en la capa superior están las fibras de colágeno. Si lo vemos son como por decir algo así, como unas grieticas, como si estuviéramos armando un rompecabezas pequeño sobre la piel. Esas son las fibras de colágeno. Está el pelo, y ese pelo, ¿qué es lo que viene? Baja por todas las capas de la piel. Podemos ver la capa córnea, que es prácticamente la capa que va debajo de las fibras del colágeno, y está muy pegadito a la epidermis y a la capa basal. Viene el pelo, y el pelo, para que crezca debe estar como en su nidito, y hay algo que le ayuda al pelo o al vello a crecer, y es el músculo erector. Es lo que le da la fuerza al pelo para que suba. Pero el pelo también está rodeado de terminaciones nerviosas, que es lo que ayuda a que se genere pelo, y la glándula sebácea, que es lo que recubre el pelo. Por eso cuando dicen, ay, es que tengo el pelo grasoso, muchas veces es un mecanismo del cuerpo producir esta grasita para protegernos de polvo, de poluciones, porque recordemos que la piel está muy expuesta a todas estas cosas, porque prácticamente es como el trajecito que tenemos nosotros encima. Y dentro de la piel podemos ver lo que son las arteriolas y las vénulas, que no son más sino una arteria y una vena, pero más estrechitas de lo normal. Vemos también tejido adiposo, que es la última capa y es la grasa que va acumulando el cuerpo. Y vemos más encimita de esa capa de grasa la hipodermis y la dermis. Pasamos al sistema endocrino. El sistema endocrino es el que se encarga de producir las hormonas. Está la hipófisis, el hipotálamo y la glándula pineal, la glándula suprarrenal, los riñones, páncreas, los ovarios, son importantes los ovarios, la tiroides y la paratiroides. Y en los hombres pues podemos ver los testículos, son los encargados de producir hormonas y células sexuales. En los hombres los testículos y en las mujeres los ovarios. ¿Y producen qué? Los óvulos y los espermatozoides. Pasamos al sistema circulatorio. Como lo veríamos, es una red de arterias y de venas que recorren todo el cuerpo, llevando sangre oxigenada, rica en nutrientes, y sangre con CO2 o dióxido de carbono, que es como el desecho natural de la sangre. Esta se hace a través del corazón, como lo podemos ver aquí, y hay dos fases muy importantes, o dos operaciones muy importantes que hace el corazón, y es la sístole, que es la parte de contracción, ¿sí? La sístole, que es la relajación del corazón para que se llene de sangre, y la diástole, que es la contracción, que es cuando sale la sangre del corazón por las venas y por las venas y arterias a irrigar el resto del cuerpo. Las arterias principales son la subclavia, tenemos como le decimos acá, la yugular y la carótida. Son dos, la yugular y la carótida son de las principales. La vena subclavia y la vena yugular. La carótida es una arteria. Recordemos que las venitas son las azules, son las que transportan la sangre que viene con el CO2, y las arterias son las que recogen y transportan la sangre rica en oxígeno y en minerales. Entonces acá podemos ver que la sangre, las arterias, lo que llevan es los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Eso es lo que constituye la sangre. ¿Y qué es más la sangre? Es en su mayoría plasma, que no es sino agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos y algunos gases. Es una capa como superficial de la sangre, y en la parte del medio vemos lo que son los glóbulos blancos y las plaquetas.
Y en la parte ya baja, como lo más pesadito, pongámoslo así, son los glóbulos rojos, toda la sangre. Pasamos al aparato respiratorio, que es el encargado de oxigenar todo el cuerpo. Vemos dos clases de respiración, que es la respiración mayor, que es del bueno, entonces podemos hablar del aparato respiratorio, que es el encargado básicamente de la obtención del oxígeno que está en el medio ambiente y que este vaya a los pulmones, y de los pulmones pues este vaya en la sangre, y de ahí de la sangre en todo el resto del cuerpo a través del sistema circulatorio, o como también le decimos que está muy estrechamente relacionado, el aparato cardiovascular. El aparato respiratorio se compone pues principalmente de sus vías aéreas, que son las fosas nasales y la nariz y la boca, que es por donde recibimos principalmente el oxígeno. Este oxígeno pasa a través de la faringe hasta la laringe, y en la laringe tenemos algo muy curioso que también vamos a ver, que está muy estrechamente relacionado con otro sistema, y es la epiglotis. No es más sino un pequeño cartílago que hace este movimiento de apertura y cerradura. Cuando recibimos oxígeno, lo que hace es que se abre, se echa para atrás para recibir el oxígeno, y al momento de pasar líquido o alimento, esta se cierra para que pase el alimento hasta el estómago, pero impidiendo de que líquidos y alimentos pasen a lo que es la tráquea y la parte de los pulmones, evitando así el ahogamiento. Una curiosidad es que el pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el derecho. ¿Y saben por qué? La respuesta es porque el izquierdo comparte espacio en la caja torácica con el corazón. El corazón no es más grande que este punto. Así es nuestro corazón. Y entonces el izquierdo es un poco más pequeño por eso, porque tiene que abrirle espacio al corazón. Y el pulmón, los pulmones están básicamente por dos, digámoslo así, por arbolitos, tienen internamente arbolitos. Y estas ramas, si vemos en un árbol, la parte gruesa es el tronco, y en el sistema respiratorio vendría siendo la tráquea. Si bajamos más, las ramas se van volviendo más delgaditas, que son los bronquios, que son los que entran ya como la división a los pulmones, y más pequeñitos aún, que son como unas ramitas más delgaditas, las más frágiles, son los bronquiolos, y por último, como unos pelitos, los alvéolos. Estos hacen parte del sistema respiratorio. Pasamos al aparato digestivo, que es el encargado prácticamente de transformar el alimento en bolo alimenticio, y este bolo alimenticio en energía para todo el cuerpo. Está compuesto por la boca, las glándulas salivales, que son las que prácticamente nos ayudan en la masticación, y para pasar como, digámoslo así, es como el lubricante del alimento para poderlo digerir o tragar. El término correcto es tragar. El alimento pasa por la faringe, luego por el esófago, hasta llegar al estómago. En el estómago, ¿qué es lo que pasa? El estómago empieza a producir gases, y estos gases lo que hacen es que desintegran o descomponen este alimento y lo convierten en proteínas, en minerales y más. Lo que hacen es descomponer toda esta parte del bolo alimenticio. Luego ese alimento, ¿a dónde va? Va a lo que es el intestino grueso ascendente, pasa por el transversal, por el descendente. En ese intestino descendente, ahí es donde, en esta parte cuando va, es donde se va absorbiendo todas las vitaminas y minerales
de lo que ya se digirió, y lo que se va formando es lo que llamamos comúnmente como la materia fecal. Pasa por esta parte, por el intestino delgado también, que es el encargado también de recoger muchos de los minerales y demás, y el alimento, de hecho pasa primero por el intestino delgado y va recogiendo todas vitaminas, minerales, esa es la primera fase de recolección, y luego por el intestino grueso, que es ya la absorción de lo que más se puede o de lo que ya más quedó en el alimento, para pasar a lo que es el recto, y del recto pues al ano. Aquí vemos que también está el apéndice. No es más sino una pequeña glándula muy chiquitica que recoge desechos del cuerpo, algunas toxinas y otros desechos que no le sirven al cuerpo. Esa es su función prácticamente, recoger desechos. Si miramos también anteriormente estaba el hígado. El hígado es el encargado de procesar la grasa del cuerpo, ¿sí? Es el que, digamos, coge toda esa parte grasosa y la va procesando. Y esta grasa también va a convertirse en energía. El cuerpo la va quemando. Pasamos al aparato urinario, que está compuesto por los riñones, la vejiga, el uréter, que es el conducto que baja hasta de los riñones a la vejiga, y a través de él también, digamos, para que, como todos los órganos necesitan sangre para funcionar, hay dos prácticamente mangueritas: la arteria ilíaca común y la vena ilíaca común. Esta arteria es la roja, que es la que transporta la sangre con oxígeno a los riñones, y la vena ilíaca común es la que ya va sacando toda la sangre que no tiene oxígeno, pero tiene CO2, que es lo que debemos expulsar. Tenemos las glándulas suprarrenales, son las encargadas, digámoslo así, en algún momento de recoger toda la salecita que queda en la orina, ¿sí? Va recogiendo esa salecita, y ahí es donde se van formando como esos granitos de sal, a lo que les llamamos esas piedritas, los cálculos renales, ¿sí? Cuando ya la orina es procesada por el riñón y baja por el uréter hasta la vejiga, en la vejiga se contrae, ahí usando uno de nuestros sistemas, que es el sistema nervioso, y en su parte como lo hablamos, del parasimpático, que va a hacer que la vejiga se contraiga y expulse la orina, ¿sí? Baja por la uretra hasta llegar al conducto deferente. Luego pasamos al aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Hay grandes diferencias, y es que hablemos del aparato reproductor femenino. Está compuesto por las trompas de los ovarios, que son los principales, los que producen los óvulos, que es la célula femenina. Este óvulo viaja por las trompas de Falopio, desde el ovario, por las trompas de Falopio hasta el útero. Y hay algo en la mujer muy curioso, es que tiene sus ciclos de menstruación, y pues cuando el óvulo baja al útero, dura unos días allí, que son los días de que la mujer es fértil, y los últimos días son prácticamente, si lo hacemos por cálculo, si le llega cada 28 días, 7 por 4, 28, son 4 días prácticamente de sangrado de la mujer. ¿Y por qué ocurre este sangrado? Es cuando se desprende el endometrio, que es el que contiene toda la sangre, porque esa sangre iba a servir como nutrientes y como la bolsita para el bebé cuando el óvulo fuera fecundado por el espermatozoide, pero al no haber fecundación, el cuerpo tiene que desecharlo. Como no hubo fecundación, tiene que desechar tanto el óvulo como la sangre, que la sangre es la que iba a servir prácticamente de alimento al óvulo fecundado. Y en el hombre podemos ver que está
Bueno, el hombre sí es muy, muy, muy diferente. Tiene un pene que está compuesto por un glande, que es la cabeza, el cuerpo cavernoso, que este hace las funciones como de unas esponjas, ¿sí? Que cuando se llenan de sangre hacen que el pene se erecte. Los testículos, que son los encargados de producir los espermatozoides, y en los conductos eyaculatorios podemos, ahí es donde viaja toda la parte del semen, que es el que se produce en la próstata. En la próstata podemos ver que ahí se produce el semen, y hay algo muy, muy, muy bueno, y tanto en la mujer como en el hombre, en la uretra, esta se divide en dos: una para la orina, un orificio que es para la orina, y el otro orificio que es para los líquidos de eyaculación, en ambos. Y este sistema o aparato reproductor le sirve a ambos, tanto al hombre como a la mujer, para la reproducción. El hombre tiene algo que se llaman las glándulas seminales, ahí es donde produce semen también, y este le va a servir como lubricante, como un prelubricante, mientras que la mujer tiene dos glándulas muy diferentes, las de Bartolini, que esas están ubicadas en la parte inferior de los labios mayores, y a la mujer sentir excitación, ¿qué hacen? Los labios mayores funcionan como prácticamente como los cuerpos cavernosos del pene del hombre. Se llenan de sangre, pero estos se hinchan un poco, y lo que hacen es que contraen esas glándulas que van a liberar todo lo que es el lubricante en la mujer. Y bueno, eso es todo por ahora con lo de los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Más adelante estaremos hablando de otros temas también de biología y de interés común. Entonces nos vemos en una próxima. Chao, chao.